La llamada desgracia de los Kennedy es una cadena de tragedias, escándalos y muertes prematuras que ha acompañado a una de las familias más poderosas y visibles de la historia de Estados Unidos, hasta el punto de convertirse casi en una leyenda moderna. Todo comienza con Joseph P. Kennedy, el patriarca, un hombre ambicioso, inteligente y profundamente decidido a que su familia alcanzara la cima del poder político y social. Joseph amasó una enorme fortuna en los negocios y la utilizó para abrirles todas las puertas posibles a sus hijos. Sin embargo, esa ambición también sembró el terreno para muchas de las tragedias posteriores. Joseph y su esposa Rose tuvieron 9 hijos. Desde el principio, la familia estuvo marcada por contrastes extremos: privilegio, riqueza y educación de élite, junto con una presión constante por destacar, triunfar y representar una imagen pública impecable. El primer gran golpe llegó con Rosemary Kennedy, una de las hijas. Rosemary tenía una discapacidad intelectual leve, algo que en aquella época se ocultaba por vergüenza social. Su comportamiento errático preocupaba a su padre, quien, sin informar plenamente al resto de la familia, autorizó una lobotomía cuando ella tenía poco más de 20 años. La operación fue un desastre. Rosemary quedó gravemente incapacitada, incapaz de hablar con claridad y de valerse por sí misma. Pasó el resto de su vida recluida en instituciones, prácticamente borrada de la historia pública de la familia. Esta decisión marcó una herida profunda y silenciosa que rara vez se mencionaba, pero que pesó durante décadas. El siguiente golpe afectó al hijo mayor, Joseph Kennedy Jr., quien estaba destinado a ser el gran heredero político. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó como piloto y murió en 1944 cuando el avión que pilotaba explotó durante una misión secreta. Su muerte fue devastadora para la familia, no solo por la pérdida en sí, sino porque obligó a redirigir todas las esperanzas políticas hacia el segundo hijo varón, John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy, conocido como JFK, llegó a la presidencia en 1961, joven, carismático y convertido en un símbolo de renovación y esperanza. Sin embargo, su vida estuvo marcada por graves problemas de salud, dolores crónicos y una vida privada caótica, llena de infidelidades y riesgos personales. A pesar de ello, su presidencia lo convirtió en una figura histórica. La tragedia alcanzó su punto más impactante el 22 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado en Dallas mientras viajaba en un automóvil descapotable junto a su esposa Jacqueline. El asesinato fue transmitido y analizado hasta el extremo, dejando al país en shock y dando inicio a innumerables teorías de conspiración. Para la familia Kennedy, fue una herida pública y privada imposible de cerrar. Apenas 5 años después, otro golpe sacudió a la familia. Robert Kennedy, hermano de JFK, había asumido el papel de defensor de los derechos civiles y se perfilaba como candidato presidencial. En 1968, en plena campaña, fue asesinado a tiros en un hotel de Los Ángeles. Con su muerte, la familia perdió a otro de sus líderes morales y políticos, y la idea de una maldición comenzó a instalarse definitivamente en la imaginación colectiva. Ted Kennedy, el hermano menor, fue el único de los varones que sobrevivió durante décadas, pero su vida también estuvo marcada por la tragedia y el escándalo. En 1969 ocurrió el incidente de Chappaquiddick, cuando Ted conducía un automóvil que cayó al agua desde un puente. Su acompañante, Mary Jo Kopechne, murió ahogada. Ted sobrevivió, pero no informó del accidente hasta muchas horas después. Aunque nunca fue condenado por un crimen grave, su reputación quedó profundamente dañada, y ese episodio lo persiguió toda su vida, frustrando en gran medida sus aspiraciones presidenciales. La siguiente generación tampoco escapó al infortunio. Varios hijos y nietos murieron jóvenes o en circunstancias trágicas. David Kennedy, hijo de Robert, murió en 1984 por una sobredosis de drogas, reflejando los problemas de adicción que afectaron a varios miembros de la familia. Michael Kennedy, otro hijo de Robert, murió en 1997 en un accidente de esquí, tras chocar con un árbol mientras jugaba fútbol sobre la nieve, un acto imprudente que conmocionó al público. En 1999 ocurrió otra de las tragedias más mediáticas. John F. Kennedy Jr., hijo del presidente asesinado, murió cuando el avión que pilotaba se estrelló en el Océano Atlántico. Murieron también su esposa Caroline y su cuñada Lauren. John Jr. era visto como el heredero simbólico del legado Kennedy, y su muerte reforzó aún más la sensación de fatalidad que rodeaba al apellido. A lo largo de los años también hubo suicidios, enfermedades graves, accidentes y vidas marcadas por la presión pública.
Algunos miembros de la familia lucharon contra adicciones, otros contra depresiones profundas, y muchos vivieron bajo el peso constante de las expectativas y comparaciones con los muertos ilustres. La combinación de riqueza, exposición mediática, poder político y una sucesión casi ininterrumpida de desgracias creó la idea de una maldición, aunque en realidad se trata de una suma de decisiones humanas, riesgos, circunstancias históricas y una visibilidad que amplificó cada tragedia. La desgracia de los Kennedy no es solo una historia de muertes violentas y accidentes, sino también de silencios, culpas y vidas rotas detrás de la imagen pública. Es el relato de cómo una familia que lo tuvo casi todo pagó un precio altísimo por vivir siempre bajo los reflectores, persiguiendo un ideal de grandeza que, una y otra vez, terminó en pérdida.